Con una población de 60.000 habitantes, Rockhampton se enorgullece de ser la capital ganadera de Australia. También enarbola la bandera de ser el núcleo principal de la costa de Capricornio, en el centro de Queensland. Un lugar único donde las tierras del interior coinciden con la costa y los arrecifes, por lo que es un destino popular entre turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, esta ciudad idílica también tiene su lado oscuro. A finales de la década de los 90, Rocky se convirtió en el terreno de caza de un violador en serie, cuyo deseo sexual no conocía límites, y escalaría hasta convertirse en uno de los peores asesinos en serie del país. El depredador, Leonard John Fraser. Oh, sí, cantaba muy bien. Supongo que a todas las niñas les gusta cantar, pero ella incluso grababa su voz para escucharla luego. Y cantaba todos los éxitos del momento, cantaba y bailaba. Cuando quedé embarazada, ella estaba muy emocionada porque iba a tener un hermanito y en cuanto nació se convirtió en una verdadera madraza. Me decía, mamá, tú quédate aquí sentada y yo lo haré todo. Lo hacía todo por él. Son cerca de las 3:30 de la tarde del 22 de abril de 1999. Solo hace 10 días que Kira Steinhardt, de 9 años, puede volver sola a casa al salir de la escuela, a 30 minutos de distancia. Kira solía ir en bicicleta, como los otros niños, pero su padrastro le ha dicho que es demasiado peligroso andar en bicicleta en medio del tráfico. También sabe que no debe hablar nunca con desconocidos bajo ninguna circunstancia. Al salir del colegio, Kira anda con una amiga hasta un kiosco de prensa cercano, donde las dos niñas siguen camino cada una por su lado. Luego toma un atajo por un descampado cerca del instituto de North Rockhampton. Unos vecinos están sentados en su veranda al otro lado de la calle y ven a Kira de camino a casa. Un hombre la sigue a unos 3 metros de distancia. Ahí está ese tipo, siguiendo otra vez a esa niña. Recuerdan haber visto el mismo hombre seguir a la niña el día anterior y suponen que debe ser su padre. Voy a poner agua a hervir. Ese tipo acaba de pegarle a la niña. Pero entonces la testigo ve cómo el hombre ataca a la niña y distingue la camisa blanca del hombre subiendo y bajando en el lugar donde ha caído la niña. Yo no veo nada. Justo allí, allí mismo, están allí. ¿Estás segura? Están allí, les he visto. La tetera está pitando, ahora vuelvo. La mujer cree que está intentando violarla. Luego el hombre desaparece de su vista. Cariño, cariño, acaba de huir. La ha dejado en la hierba y ha huido. Iré a echar un vistazo. Se ha ido. El hombre regresa al poco rato con un coche rojo. Envuelve a la niña con su camiseta, la mete en el maletero y se marcha de allí.
Increíblemente, la pareja tarda 40 minutos en llamar a la policía, un hecho que más adelante indignará a toda la comunidad, pero tampoco puede negarse que su información ayudará a la policía a encontrar al secuestrador. Los alumnos del cercano instituto de North Rockhampton también ven perfectamente al hombre que sigue a Kira por el descampado. Le describen como un sujeto de aspecto hosco, que fuma un cigarrillo enrollado a mano. Desde el principio de la investigación, es evidente que el secuestrador de Kira no se ha preocupado demasiado en no dejar rastros. La policía saca moldes de pisadas recientes y huellas de neumáticos encontradas en el lugar del crimen. Entré en comisaría y hablé con el detective Howe y otros agentes. Dijeron que la niña había sido secuestrada al salir de la escuela y que unos 20 o 30 minutos más tarde habían llamado unos vecinos para denunciarlo. Tenían una descripción del coche, empezaron a peinar la zona y se comunicó a los medios de comunicación que una niña había sido secuestrada. Y enseguida nos llegó una respuesta. De hecho, fue un funcionario de prisiones. Por la descripción del atacante, el funcionario de la cárcel de Rockhampton reconoce a un hombre que ha visto aquella tarde. Él iba andando a lo largo del descampado, y yo giré por la calle Robinson. Estaba a unos 20 metros de distancia cuando alcé la vista y le vi, y yo pasé a su lado mientras él seguía andando. Yo le señalé con el dedo a través del parabrisas, y él me miró, inclinó la cabeza y me sonrió. Él siguió andando, y yo le adelanté con el coche. También sabe el nombre del supuesto secuestrador, y que tiene un coche rojo. El hombre ha pasado 20 de los últimos 22 años en la cárcel por delitos sexuales. Su nombre, Leonard John Fraser. En Rockhampton, en la costa de Capricornio de Queensland, Kira Steinhardt, de 9 años, ha sido brutalmente atacada y secuestrada. ¡Rápido! ¡Rápido! Ese tipo acaba de darle un porrazo a la niña. Su supuesto secuestrador ha sido identificado como Leonard John Fraser. Es un conocido de la policía y ha estado encarcelado tanto en Nueva Gales del Sur como en Queensland por una serie de delitos que incluyen robo de coches, atracos a mano armada, agresiones sexuales y varias violaciones. Leonard John Fraser había nacido en el pueblo de Ingham, en el norte de Queensland. Era el cuarto de 5 hijos. Su madre era ama de casa y su padre maquinista, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que pocas veces estaba en casa por motivos de trabajo. Leonard tenía muchos ataques de ira y le costaba mucho concentrarse en la escuela. Las autoridades escolares le consideraban una persona con poca inteligencia o un nivel de inteligencia medio-bajo. No encajaba en el entorno escolar. Tenía un problema de locución que le costaba aceptar. Al acercarse a la adolescencia, hacia los 14 años probablemente, abandonó la escuela y sus padres le obligaron a encontrar trabajo. En aquella época vivían en Nueva Gales del Sur. Con 15 años fue recluido durante un año en el reformatorio de chicos de Gosford por haber robado. Fue allí donde aprendió a apoderarse de lo que deseaba. Si deseas algo, lo coges, y a menudo se trataba de sexo. De manera que o bien le violaban los reclusos mayores que él, o era él el que violaba a los más jóvenes. Aprendió desde muy joven que el sexo era algo que simplemente tomabas. Y esto le marcó para siempre y se reflejó en sus delitos futuros. Al salir del reformatorio, Fraser se mete muy pronto en problemas y es condenado a 2 años de cárcel por asaltar a un guardián del ferrocarril. Entra y sale de la cárcel varias veces por distintos delitos, hasta trasladarse a King's Cross, en Sydney, donde vive del dinero de las prostitutas. También empezó a consumir drogas y alcohol, además de ser declarado culpable por peleas callejeras y otros delitos.
Fue encarcelado por atraco a mano armada aquel año. Salió en el 74, pero al poco tiempo de salir en libertad condicional, empezó a cometer de nuevo delitos sexuales. A las 3 semanas de haber salido en libertad, Fraser comete una serie de ataques sexuales a lo largo de varias semanas. Finalmente pierde su cartera, donde consta su nombre y su dirección, y pronto será detenido de nuevo. Durante los interrogatorios por aquella serie de delitos sexuales, confesó haber violado a una turista francesa en 1972. Tan feroz fue el ataque que la mujer quedó estéril para siempre. Fue tal la brutalidad y violencia de aquel delito cometido además contra una mujer seleccionada al azar, que sería condenado a 21 años de cárcel. Aunque un psiquiatra de la cárcel haya diagnosticado que Fraser es un psicópata clásico para el que no existe tratamiento, Fraser será liberado en 1981 tras cumplir solo la condena mínima de 7 años. Se traslada hacia el norte, hasta Mackay, en Queensland, donde encuentra trabajo como peón agrícola. Pero al cabo de un año ataca a una mujer en su propia casa tras pretender estar interesado en comprarle un coche en venta. A pesar de sus múltiples antecedentes, solo es condenado a 2 meses de cárcel por agresión con agravantes. Allí conoció a una mujer llamada Pearl Rigby, de la que se enamoró y con la que pronto estableció una relación. Tengo entendido que Pearl ignoraba el pasado de Fraser, por lo que para él era como empezar de cero. Por primera vez en su vida consiguió trabajo a tiempo completo en los ferrocarriles de Queensland y la pareja se instaló en un piso, algo completamente nuevo para Fraser, que, como he dicho antes, había llevado una vida prácticamente nómada entre sus estancias en la cárcel. Durante 3 años, pues, llevó una vida normal. Tuvo una hija con Pearl, que ya tenía un hijo de una relación anterior, por lo que Fraser empezó a hacer de padre y de padrastro. Pero en 1985, el depredador que Leonard Fraser llevaba dentro vuelve a manifestarse. Persigue durante varios días a una mujer de 21 años que pasea por una playa tranquila de Shoal Point, al norte de Mackay, y termina violándola brutalmente a plena luz del día. La policía pronto identifica al agresor. Al condenar a Fraser a 12 años de cárcel, el juez le describe como un peligro constante para la sociedad. Cumple su condena en la cárcel de Edgar Creek, en Rockhampton, donde se le conoce con el apodo de Lenny el Chiflado. Cumplió su condena entera, aunque en aquella época el gobierno de Queensland todavía no había aprobado la ley vigente en la actualidad que puede impedir la liberación de delincuentes sexuales potencialmente peligrosos. La directora de la cárcel le retuvo hasta el último momento de su condena. La cumplió por entero. La directora hizo todo lo que pudo para retenerle en la cárcel todo el tiempo posible, porque consideraba que era una amenaza para la sociedad. Pero no podían impedirle salir. Había cumplido toda su condena. Tras salir en libertad, Fraser se trasladó a la localidad costera de Yeppoon, cerca de Mackay. En enero de 1997 se fue a vivir con una mujer enferma terminal, Marie. Cuando Marie se fue a Brisbane para recibir tratamiento oncológico, Fraser la siguió. De manera que Fraser se fue en autostop hasta Brisbane y fue a verla al hospital. Allí Marie le dijo que no iba a volver, que no le quedaba mucho tiempo de vida. Fraser la acompañó hasta una capilla del hospital, donde la encerró y la violó. Violó a una moribunda y la dejó tirada. Marie murió poco después. Fraser se traslada entonces a Mount Morgan, un pequeño pueblo minero cerca de Rockhampton, donde pronto entrará en conflicto con la policía local. Estaba patrullando con un joven agente y, de repente, ese tipo fornido, lleno de tatuajes, nos para y mete la cabeza por mi ventanilla. Nos dice que se llama Leonard Fraser y pregunta: ¿y qué tal las mujeres por aquí?
Al regresar a comisaría investigamos un poco y me quedé completamente anonadado. Me parecía increíble que una persona con un historial delictivo como el suyo pudiera andar libre por las calles. Un delincuente reincidente, lo que es más, un criminal violento. Entonces supe que tendríamos problemas. Se dedicó a buscar víctimas entre las mujeres discapacitadas. Las perseguía, conseguía salir con ellas durante un tiempo y finalmente las violaba. De hecho, fueron los propios habitantes del pueblo quienes le expulsaron de allí. Le atacaron y le echaron literalmente del pueblo. Incluso introdujo droga en la bebida de una chica, una joven del pueblo, y había intentado llevársela a rastras del pub local. Le recogí un par de veces, especialmente si me lo encontraba por la noche. Le hacía subir al coche. Ahora que ya estoy retirado puedo decirlo. Nos lo llevábamos un rato en el coche, intentábamos hablarle en serio. Le sugeríamos que se marchara. No quería que se acercara a las chicas del pueblo. Pero no fue hasta más tarde, hacia el final, antes de que se marchara, cuando nos dimos cuenta de lo que sucedía realmente en aquella casa. Los vecinos no tenían ni idea, pero drogaba y violaba a muchachas jóvenes a punta de navaja. Y les amenazaba diciéndoles que si hablaban, los miembros de un grupo de moteros vendrían a Mount Morgan y se las cargarían. Las matarían de una vez, a ellas y a sus familias. Incluso hoy en día, algunas de ellas están convencidas de que podía pasar. A finales de 1998, Fraser se traslada a Rockhampton y se instala en un apartamento con Christine Reid, una discapacitada mental, aunque pronto serán expulsados de allí por ser muy conflictivos. La pareja se muda entonces a una casa de la calle Baker y es allí donde viven cuando la niña Kira Steinhardt es secuestrada. La policía actúa rápidamente cuando los testigos identifican a Fraser. Fuimos a su casa con otros 3 detectives, los detectives Lees, Fergal y Crouch. Pero antes de llegar al edificio, Leonard Fraser salió al camino de entrada con una linterna y nos preguntó qué estábamos haciendo allí. Tras hablar un rato con él, se tranquilizó un poco y le explicamos que estábamos investigando la desaparición de una niña y que queríamos hacerle algunas preguntas relacionadas con este tema. Y aceptó acompañarnos voluntariamente a comisaría y ayudarnos con nuestras pesquisas. Negó categóricamente tener nada que ver con el caso, pero su posible culpabilidad estaba demasiado clara para la policía y encajaba tan bien con la descripción del atacante y la descripción de su coche que ordené a los agentes que le detuvieran y le acusaran del secuestro de la niña. Aquella noche llamé por teléfono al sargento Darren Lees y le pregunté si habían encontrado a mi hija. Él me informó educadamente que habían encontrado a alguien que quizás supiera su paradero. Entonces creí que recuperaría a mi hija aquella noche o al día siguiente. Pero al día siguiente no pasó nada. Cada día era un verdadero infierno. Se inventó un personaje ficticio llamado Squeaky para despistar a la policía y declaró haber prestado su coche a ese tipo. Christine Reid, sin embargo, cuenta a la policía una historia muy distinta. Hacia las 4:30 de la tarde, Fraser se la había llevado a dar un paseo en coche más allá de los campos de fútbol del pueblo, cerca del hipódromo de Callahan, por un camino de tierra. Durante el interrogatorio, la mujer pudo darnos cierta información. Dijo haber visto a Fraser sacar un bulto del maletero del coche, parecido a una muñeca grande de pelo rubio, y según la descripción que dio de la ropa, encajaba con el uniforme escolar de Kira Steinhardt.
Con la información de Christine, la policía espera encontrar el cuerpo de Kira y sale en su búsqueda. Pero los inspectores todavía ignoran todo lo que la investigación está a punto de revelarles. Los niños han expresado sus sentimientos, aunque algunos son muy pequeños para entender lo sucedido. Pocos días después de la desaparición de Kira, cuando pasábamos por la calle donde está el terreno baldío donde desapareció, había siempre una o dos flores en la cerca. Pero cada día que pasaba, la cerca estaba más llena de flores, con más ositos de peluche, postales, cruces, fotos. Y cuando empezaba a llover, los servicios de emergencia lo cubrían todo con una lona para protegerlo. Y cada vez había más cosas. La policía puso inmediatamente en marcha la operación Cuidado y emite un llamamiento público en demanda de cualquier información sobre la desaparición de Kira y sobre Leonard Fraser. Al mismo tiempo, un nutrido grupo formado por agentes de policía, servicios de emergencia y personal del ejército se dispone a peinar toda la zona alrededor del hipódromo y los campos de Callahan. Aunque la novia de Fraser, Christine, haya mostrado a la policía el lugar donde el hombre ha dejado supuestamente su bulto, y aunque se lleve a cabo uno de los operativos de búsqueda por tierra, mar y aire más importantes del estado, el resultado es negativo. Me pidieron que entrara en el centro de detención para intentar sonsacar la información sobre el paradero de Kira. Le encontré allí sentado, meciéndose, y durante un par de minutos se quedó callado, algo que me inquietó un poco. Parecía estar cobrando impulso, y por un momento pensé que iba a atacarme, pero dijo, lo único que recuerdo es estar allí inclinado sobre ella así. Y yo le pregunté, ¿le golpeaste? Y me contestó, creo que sí. Le pregunté entonces, ¿estás bien? Y él se calló. Fraser estuvo detenido 13 días. 13 días antes de contar al detective Howe dónde estaba el cuerpo de la niña la 13ª noche. Supongo que lo hizo porque creía que después de cierto tiempo se perdían las pruebas de ADN que demostrarían que la había atacado sexualmente. Creo que por eso confesó y llevó a la policía hasta el lugar donde había dejado el cadáver. Mientras íbamos andando por el camino, le pregunté cómo íbamos a encontrar a la niña. Y él me contó que cuando escondía un cadáver, siempre lo apoyaba contra un árbol y lo cubría de hierba. Luego se incorporaba y escudriñaba los alrededores para asegurarse de que nadie pudiera verlo. La había dejado tumbada de espaldas, medio desnuda y con una rodilla doblada. Y al parecer, también le había cortado el cuello. Presentaba una horrenda herida alrededor del mismo. Estaba en el cauce seco de un riachuelo, apoyada contra un árbol, tal como me lo había descrito. Estaba cubierta con el jersey de su uniforme, pero era la única prenda que llevaba encima. La policía ha registrado un cauce seco a unos 60 metros de la carretera en el lugar señalado. Los investigadores pronto comprenden por qué no han encontrado el cuerpo de Kira en el lugar indicado por Christine junto al hipódromo. Fraser había pretendido deshacerse del cuerpo delante de Christine como estrategia destinada a despistar a los investigadores. A pesar de su limitada inteligencia, Fraser había leído muchas novelas policíacas y hablado con muchos criminales, y sabía que después de 15 días, cualquier resto de ADN en su semen, por ejemplo, estaría destruido por los elementos, y por lo tanto, creía que así no se le podría vincular con el crimen. Darren Lees vino a verme y me dijo que ya la habían encontrado. Yo me emocioné tanto porque creía que estaba viva y en el hospital, y le dije, bueno, pues vamos ya. ¿Por qué no nos vamos ya?
no puedes ir. Ya no está con nosotros. Y no me dejaron verla, ni identificarla. El 7 de mayo, un día después de que la policía haya encontrado el cuerpo de Kira, Fraser es oficialmente acusado de su asesinato, de secuestro y de abusar de sus restos mortales. Las pruebas forenses empiezan a acumularse. La sangre de Kira Steinhardt aparece en un cuchillo que pertenece a Fraser y se encuentran cabellos de la niña en el maletero de su coche, en la puerta trasera, el volante y otros 10 lugares por lo menos. Las huellas de neumáticos encontradas en el lugar del secuestro también encajan con las del coche rojo. En total se reunirán 340 pruebas forenses. A pesar de todo, Fraser afirma que no recuerda el incidente, que tiene una laguna. Niega haber desnudado a Kira y mucho menos haberla violado. Y dice haberla dejado completamente vestida. En el momento de la desaparición de Kira Steinhardt, la policía de Rockhampton estaba también investigando la desaparición de otras 4 chicas: Natasha Ryan, Julie Turner, Beverly Lego y Silvia Benedetti. Por lo tanto, las alarmas se dispararon inmediatamente entre los investigadores involucrados en el asesinato de Kira Steinhardt, sospechando que Leonard Fraser quizá tuviera también algo que ver en la desaparición de estas otras muchachas en Rockhampton y alrededores. Eran investigaciones independientes, por separado, pero también empezaron a estudiarlo todo bajo la misma perspectiva, para ver si encontraban algún denominador común, algún vínculo entre todos estos casos. Una adolescente local llamada Natasha Ryan había desaparecido en septiembre de 1998. No era la primera vez que Natasha desaparecía. Se había fugado de su casa varias veces por problemas familiares, pero la policía había conseguido siempre localizarla o encontrarla gracias a sus amigos. Fue vista por última vez por varias personas en una callejuela cerca del antiguo cine, y su descripción fue, ¿cómo lo diría?, fuera de lo normal. Preguntamos a todos sus conocidos, todos sus amigos, toda la gente joven. Solo tenía 14 años cuando desapareció. Su madre salió en televisión, en la prensa, en todos los medios de comunicación pidiendo ayuda. Hicimos todo lo posible para encontrarla, pero ninguna de las pistas que encontramos nos condujo a nada. En aquella época, Julie Turner tenía problemas con su pareja de hecho. Y aquella noche en particular, el 27 de diciembre de 1999, había salido a bailar con un grupo de amigos. Había ido a un local nocturno de Rockhampton. Se marchó del club nocturno en la madrugada del 28 de diciembre. Había estado bebiendo y empezó a andar de camino a casa. No tenía suficiente dinero para coger un taxi, por lo que decidió marcharse a casa andando, sola. Sé que a mi mamá le encantaba divertirse, le encantaba estar con gente, le encantaba entretener, hacer bromas, tocar música, bailar. Siempre estaba intentando provocarme y armar lío cuando yo era joven. Y yo hacía lo mismo con ella. Era una persona muy campechana que quería pasárselo bien y disfrutar de la vida. Mamá siempre me llamaba por teléfono, aunque solo fuera para hablar con los niños. Y yo sabía que había pasado algo realmente grave, aunque todo el mundo me dijera: es típico de tu madre largarse de esta forma. Y yo les decía: no es cierto. Ella no sería capaz de marcharse sin llamarme ni nada parecido. Buscamos por todas partes, investigamos sus cuentas bancarias, pero se había simplemente esfumado de la faz de la tierra.
Beverly Lego era una mujer que también estaba viviendo una relación sentimental deteriorada. Solía vivir en una antigua localidad minera llamada Mount Morgan, cerca de Rockhampton. Pero en los primeros meses de 1999 se mudó a la ciudad. Leonard Fraser conocía a Beverly Lego. También él había vivido en Mount Morgan, cerca de la residencia de la joven, de manera que se conocían. Por otra parte, pudimos averiguar que Beverly fue vista por última vez con vida el 1 de marzo de 1999 delante del Banco de Queensland en Rockhampton. Sylvia Benedetti fue vista por última vez el 18 de abril de 1999. Tenía a la sazón 19 años. Y también ella tenía una relación con un hombre en la zona de Rockhampton. Varios testigos la vieron aquel día, cerca del centro comercial de Rockhampton, acompañada por un hombre que más tarde pudimos identificar como Leonard John Fraser. Las pruebas forenses recogidas en el coche de Fraser revelan sangre y ADN que no pertenece tan solo a Kira Steinhardt, sino a otra mujer, Sylvia Benedetti. La policía muestra una foto de la joven a Christine Reid, que la identifica como una conocida de Fraser. Luego, el 25 de abril de 1999, los obreros que trabajan en el derribo del abandonado Hotel Queensland en Rockhampton hacen un macabro descubrimiento. Las paredes, el suelo y el techo de la habitación número 13 del edificio en ruinas están salpicados de sangre. Había grandes manchas de sangre con el ADN de Sylvia. Había fragmentos de huesos faciales, todavía con tejido adherido, dientes rotos esparcidos por la habitación, grandes salpicaduras de sangre por todas partes, por la pared hasta el techo, a una altura de casi 4 metros. Era evidente, por lo tanto, que allí se había cometido un crimen de increíble violencia. Mientras permanece en prisión preventiva por el asesinato de Kira, Fraser se encuentra con Alan Quinn, un antiguo compañero de celda de la cárcel Parramatta de Sydney. En esos momentos, Fraser ya es consciente de que hay suficientes pruebas para culparle del asesinato de Kira y cuenta a Quinn que está pensando en alegar enajenación mental para obtener una condena reducida en una institución psiquiátrica. También menciona que sabe lo que ha pasado a las otras mujeres desaparecidas, pero niega estar involucrado en ello. Seguramente Fraser se sintió un poco protegido en su compañía. A menudo paseaban juntos por el patio, como viejos amigos, andando para gastar energías y hablando sin cesar todo el rato. Quinn recordaba haber visto en la televisión a la familia de Kira y a la familia de Natasha Ryan, y pensó que quizá podía ayudar en algo. De manera que se puso en contacto con un detective que conocía llamado John O'Keefe y le contó que Fraser había empezado a confiar en él y que se proponía anotar sus confesiones. Aunque Fraser no haya admitido haber matado a Sylvia Benedetti, la información que proporciona a Quinn, junto con las pruebas forenses del hotel, permiten a la policía reconstruir cómo consiguió atraer y asesinar a la joven. Es aquí mismo, Sylvia. La tengo guardada allá arriba. De acuerdo. Son las 7:30 de la tarde del domingo 18 de abril de 1999. Utilizando una 11,5 de marihuana como cebo, Fraser atrae a Sylvia hasta la habitación 13 en la segunda planta del abandonado Hotel Queensland en Rockhampton. ¿Dónde está la hierba? Espera un momento, ¿quieres? Solo quiero fumarme un peta. ¿Y te crees que es gratis? Le cuenta a su víctima de 19 años que es aquí donde esconde la droga. Luego intenta violarla, y Sylvia se defiende con fuerza. No deberías haberlo hecho. El rechazo enfurece a Fraser, que contraataca de inmediato. Sylvia pierde varios dientes, que vuelan por la habitación. Enloquecido, Fraser golpea una y otra vez la cabeza de Sylvia Benedetti.
y la sangre salpica paredes y techo hasta una altura de 3 metros. Cuando por fin se detiene, Silvia Benedetti está inmóvil, con los ojos abiertos y mirando sin ver a su atacante. Su muerte es casi segura. Y es entonces cuando Fraser viola el cuerpo inerte de Silvia. Le envuelve la cabeza con una toalla y la traslada a la habitación de al lado para intentar limpiar la sangre. Luego carga el cuerpo de Silvia y baja por las escaleras dejando un rastro de sangre de su cabeza destrozada. Deja la ropa de la chica en una nevera estropeada y llena de agua, que Fraser espera diluya cualquier prueba. Pero todavía no ha terminado con su Silvia Benedetti. Luego hizo algo que sé que sonará horrible, pero en realidad lo que hizo fue dejarla desangrarse, como si fuera un animal en el matadero. La colocó encima de un desagüe para que se fuera vaciando de sangre hasta que pudiera regresar a recoger el cadáver. Bajó al lavabo de hombres de la planta baja y dejó el cuerpo allí, desangrándose. 3 días más tarde, Fraser descubre que el Hotel Queensland está a punto de ser derribado y regresa para recuperar el cadáver. Cuando lo mete en el maletero del coche, la cabeza de Silvia se atasca con la bisagra y deja un rastro de sangre. La policía también encuentra sangre en el asiento trasero, detrás del asiento del conductor, en el borde de la puerta y en el apoyabrazos. El ADN de Silvia también aparecerá en el papel de fumar que Fraser lleva en la guantera, algo que sugiere que se fumó un cigarro justo después del asesinato, antes de que la sangre se secara. En cuanto la policía empieza a interrogar a Fraser acerca de Silvia Benedetti, este acusa a Quinn de haberle delatado y se enemista con él. La información que Quinn ha proporcionado a la policía será solo el principio de una larga y exhaustiva investigación sobre la desaparición de Natasha Ryan, Julie Turner y Beverly Lego. He llorado de alegría, porque lo más importante para mí es que por fin Kira podrá descansar en paz. En septiembre del 2000, el Tribunal Supremo de Brisbane declara a Leonard John Fraser culpable de secuestrar y asesinar a Kira Steinhardt. El juez le describe como un depredador sexual de la peor calaña y le condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. De regreso en la cárcel, Fraser vuelve a coincidir con Alan Quinn y parece haberle perdonado por haberle delatado, de modo que reanudan su amistad. Un día se encontraron en la cocina de la cárcel. Era poco tiempo después de que Fraser hubiera sido condenado por el asesinato de Kira. Y empezó a hablar con Quinn otra vez. Como quien dice, rompieron el hielo. Fraser vuelve a explayarse con Quinn y empieza a dibujar mapas indicando los lugares donde dice haber dejado a sus víctimas: Silvia Benedetti, Natasha Ryan, Julie Turner y Beverly Lego. Fraser dibujaba mapas correctos y erróneos, es decir, seguía intentando despistar dando información que no era cierta, pero que podía serlo. Quinn le convenció de que entregara los mapas a la policía, que montara una estrategia basada en su supuesta enajenación mental. Alan Quinn pasa la información al detective O'Keefe. Me reuní con el detective O'Keefe para hablar con él de la información recibida. Y me dio algunos detalles gráficos que enseguida despertaron mi interés. Cuando estuve seguro de que dichos detalles bastaban para justificar una investigación más profundizada, me puse en contacto con la policía de Queensland y pedí que se formara un equipo operativo especial con suficientes recursos para investigar las informaciones de Quinn acerca de Leonard Fraser. Quinn acepta la instalación de micrófonos en su celda y en su cuerpo. Con la excusa de escribir un libro sobre la carrera criminal de Fraser, Quinn recoge escalofriantes confesiones.
¿Le dijiste algo a Julie Turner antes de matarla? No, ¿Y nadie pudo oírte? no, ¿No le dijiste nada? no. Bueno, me has dicho que nadie te había visto desde el puente, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que si le hubieras dicho algo, alguien podía estar entre las sombras y podía haberte oído. Es verdad. Pero no había nadie. No le dije nada, joder. Si alguien me hubiera oído, habría dicho algo. Habría ido a la pasma. O sea, te acercaste y la mataste. No pienso decir nada más. Como quieras. Pues eso. ¿Has visto a Richard? No, está en la cárcel, ¿sabes? ¿Por qué le han pillado? Cantidad de cosas distintas. ¿Y cómo crees que murió Beverly Lego? Me parece que ya te lo dije anoche. Claro. Le puse la mano encima, en la pierna. Y entonces, no sé, quiso pegarme. Ya. Y entonces le di su merecido. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, supe que tenía que deshacerme del cadáver de alguna forma. Interrogado entonces por los inspectores de la Brigada de Homicidios, Fraser les sorprende con una oferta. Sucedió el 21 de diciembre de 2000. Leonard Fraser aceptó ser trasladado del centro penitenciario y viajar conmigo y mis colegas en avión hasta la zona de Rockhampton, con la intención de mostrarnos algunos lugares en concreto. Fraser conduce a la policía hasta el lugar donde están los restos de Julie Turner, Beverly Lego y Sylvia Benedetti. Pronto sabrán que Fraser ha visitado varias veces los escenarios de sus crímenes. Cuesta entender por qué quiso volver a los lugares donde había dejado los restos mortales de estas mujeres. En el caso de Julie Turner, concretamente, descubrimos que volvió al cabo de bastante tiempo y que incluso manipuló sus restos mortales. De hecho, le arrancó la cabeza. No confesó en ningún momento haber violado a ninguna de sus víctimas. Pero preguntó varias veces a Quinn cuánto tardan en disiparse las pruebas de ADN. Y todos los cadáveres aparecieron desnudos. O sea que me parece razonable suponer que Fraser violó a todas sus víctimas, antes o después de asesinarlas. Uno de los primeros mapas y confesiones de Fraser, recogidas por Alan John Quinn en el centro penitenciario, era acerca del asesinato de Natasha Ryan y el abandono de su cadáver en dos sitios distintos, por lo menos. Aunque no hubiéramos encontrado el cadáver, Fraser había confesado de viva voz haberla asesinado. Testigos independientes dijeron haberles visto juntos. Finalmente se decidió presentar cargos contra Leonard Fraser por este asesinato sin haber encontrado los restos. A pesar del creciente cúmulo de pruebas en su contra, Fraser cree tener la astucia suficiente para evadir sus responsabilidades. Cuando Fraser se dio cuenta de que la excusa de su enajenación mental no iba a funcionar, recurrió de nuevo a su alter ego Squeaky, afirmando básicamente que se había visto obligado a ayudarle cuando se deshizo de los cadáveres y que por eso sabía dónde estaban y podía indicar a la policía dónde encontrarlos. Dijo también que iba a publicar un comunicado de prensa para atrapar a Squeaky, pero al hacerlo, en realidad se inculpó a sí mismo, puesto que dio información que solo podía tener el asesino.
De manera que le salió el tiro por la culata al revelar estos detalles tan íntimos para culpar a Squeaky. Pudimos demostrar que Fraser conocía el lugar exacto donde se habían producido los asesinatos y que pudo describir la ropa, los sostenes que llevaban las víctimas. Por ejemplo, sabía que Beverly Lego llevaba su ropa interior negra alrededor del cuello. Todos estos detalles solo podía conocerlos el asesino. Basándose en las escuchas secretas en la celda de Quinn, la policía acusa a Fraser del asesinato de las 4 mujeres desaparecidas. Su aparición ante el tribunal está programada para abril del 2003 y la policía está convencida de haber cerrado el caso. Pero entonces sucede algo que podría abortar el proceso judicial y desmontar todo el trabajo de la policía. En abril del 2003, Leonard John Fraser aparece de nuevo ante un tribunal de Brisbane, donde se declara inocente de los asesinatos de Natasha Ryan, Julie Turner, Beverly Lego y Silvia Benedetti. Dice haber asesinado a Natasha Ryan, de 14 años, porque se había quedado embarazada. El tribunal escucha la confesión de Fraser, que admite haber apuñalado a la joven y haberse deshecho de su cadáver en una finca de Rockhampton, aunque no se encuentra nunca. Era el 9º día del juicio, que se ocupaba del caso de asesinato más importante de la historia reciente, en Queensland. A primera hora de la tarde, el tribunal levantó la sesión porque la policía había recibido la información de que Natasha Ryan, de cuyo asesinato se había acusado a Fraser, había aparecido sana y salva tras 5 años desaparecida. Una aparición que dejó absolutamente anonadado a todo el mundo. Esta tarde sus padres han confirmado su identidad. Por supuesto, su familia está muy aliviada de saber que está sana y salva. Su madre ya la ha visto y su padre ha hablado con ella por teléfono. Inmediatamente, Fraser es exculpado del asesinato de Natasha Ryan. Tras vender su historia a los medios de comunicación, Natasha Ryan declara ante el tribunal que no había visto a Leonard John Fraser en su vida. Y que, tras una discusión con un profesor, había decidido escapar y refugiarse en casa de su novio, donde había estado desde entonces. El juez Ambrose tardará 4 días en decidir que el proceso debe seguir adelante para juzgar al acusado de los demás cargos. El juicio se reanuda el 15 de abril del 2003, con Alan Quinn como testigo de cargo estelar. Los familiares de las víctimas permanecieron en la sala, día tras día, escuchando lo que había ocurrido a sus seres queridos, gracias a que la policía había conseguido grabar en secreto las confesiones de Fraser. Y ahora ellos estaban allí sentados mientras el asesino se jactaba, se reía de las atrocidades que había cometido. Era realmente horrible. Pero yo quería seguir escuchando, porque quería conocer toda la verdad. Creo que lo que más me afectó, cuando me senté en la sala después de haber prestado declaración, fue cuando Fraser dijo que mi madre era una cualquiera, que nadie la quería y que era una traficante de droga y no sé cuántas patrañas más. Fraser era una persona muy especial, con un temperamento muy voluble. A veces su actitud era de total indiferencia. No escuchaba siquiera las pruebas presentadas en su contra. En otros momentos estaba muy agresivo, muy hostil, especialmente durante la declaración de Alan Quinn, su antiguo compañero de celda. Estaba muy agresivo, allí sentado muy erguido en el banquillo, intentando captar la mirada de Quinn. En otras sesiones anteriores había visto a Fraser toqueteándose los pies, tomándoselo todo de una forma muy despreocupada. Esta vez estaba allí sentado, muy quieto,
vestido con la misma ropa cada día, pantalones blancos, camisa blanca, zapatos blancos. Creo que incluso fingió un ataque cardíaco, supongo que para suscitar algo de simpatía. El jurado deliberará durante poco más de un día. Luego, el 9 de mayo del 2003, declara al acusado culpable del asesinato de Sylvia Benedetti y Beverly Lego. En cuanto a Julie Turner, le declara culpable de homicidio porque considera que no había tenido la intención de matarla. Un Fraser con la cara enrojecida se limita a bostezar y estirar los brazos mientras escucha el veredicto. El 13 de junio del 2003, el juez Brian Ambrose le condena a 3 cadenas perpetuas y describe a Fraser como un psicópata sin posibilidad de rehabilitación. No parecía tener remordimiento alguno. Hablé con algunos de los testigos cuando salieron de la sala. Dijeron que se había quedado allí sentado, con la cara completamente inexpresiva. Dijeron que no parecía arrepentido en absoluto, y yo repetí varias veces, Leonard Fraser es un animal. No deberías haberlo hecho. Fraser tenía un largo historial clínico de problemas cardíacos. Su padre había muerto de un ataque al corazón. Él mismo sufrió uno en la cárcel y tuvo que ser trasladado al Hospital Princess Alexandra, donde hay un ala carcelaria de alta seguridad. Hacia las 4 de la mañana del año nuevo del 2007, murió de un ataque cardíaco mientras dormía. De todas formas, no creo que su muerte supusiera un gran alivio para las familias de sus víctimas, porque creo que esperaban que viviera un poco más de su castigo carcelario. Cuando me enteré de que estaba enfermo, a punto de morir, hice algo que no hago a menudo. Me tomé 2 cervezas. Estaba muy contento. Así estaríamos seguros de que ese hombre no sería nunca más una amenaza para la sociedad. Cuando registramos el domicilio de Fraser en abril de 1999, encontramos, o más bien los detectives de Rockhampton encontraron, 3 colas de caballo de cabellos humanos de distintos colores. Todas ellas aparentemente mal cortadas con un cuchillo o algún tipo de hoja cortante, y todas ellas todavía atadas con un coletero. Con la ayuda del FBI de Washington pudimos demostrar que ninguna de estas colas de caballo pertenecían a nuestras víctimas, ni tampoco a Leonard Fraser. Surge por lo tanto la pregunta, ¿a quién pertenecen estos cabellos? ¿Y es posible que Leonard Fraser haya asesinado a otras víctimas de las que no tenemos noticia? Estoy firmemente convencido de que otras familias han perdido a sus seres queridos, mujeres raptadas, asesinadas y profanadas por Leonard Fraser. Pero ahora que está muerto, nunca jamás sabremos la verdad.